Hola. Espero que se encuentren bien. Les saluda con gusto la señora política. En el video de hoy, la Cámara de Diputados aprobó con mayoría calificada el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política. Con 353 votos a favor, 126 en contra y 0 abstenciones, se incorpora la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, también conocida como Sedena. Esta decisión marca un paso importante en la reestructuración de las fuerzas de seguridad en el país. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la aprobación, tanto en lo general como en lo particular, de la reforma constitucional que incorpora la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. El mandatario dijo que garantizará el profesionalismo y la disciplina de la corporación en sus labores de seguridad pública. López Obrador expresó su satisfacción, afirmando que al convertir a la Guardia Nacional en una rama de la Secretaría de la Defensa, se asegura su continuidad y rectitud en el servicio. Hizo hincapié en la importancia de esta reforma para no repetir los errores del pasado, como los vividos con la Policía Federal. En la mañanera, el presidente destacó que la Guardia Nacional cuenta actualmente con alrededor de 500 cuarteles y 130.000 integrantes. Ha sido fundamental para pacificar el país y ha logrado el respaldo de la mayoría de la población, con un 80.6% de confianza, según datos del INEGI. López Obrador invitó a gobernadores y autoridades locales a apoyar más a la Guardia Nacional, resaltando que en muchos estados, su número de elementos supera al de las policías estatales y municipales. El bombazo de hoy. Gracias, presidenta. Me dirijo al pueblo de México desde esta tribuna de la Cámara de Diputados para explicarles lo que estamos haciendo el día de hoy aquí. Estamos votando una reforma para garantizar que la Guardia Nacional no se corrompa. Una reforma constitucional para incluir a la Guardia Nacional en la Secretaría de la Defensa Nacional y que no pase lo que sucedió cuando estaba en manos del civil ciudadano, como acaban de decir, el ciudadano García Luna, al que hoy los fiscales de Estados Unidos solicitan que se le otorgue una sentencia de por vida por vinculación con el crimen organizado. Eso es lo que pasó con una policía de mando civil en nuestro país. Miren, hemos escuchado toda clase de cosas de la oposición. Pueblo de México ya los conocen. Han dicho que Morena y sus aliados, los diputados y diputadas de la Cuarta Transformación, que ya hemos perdido credibilidad, que la gente no nos quiere. ¿Cómo ven mayoría calificada del pueblo? ¿Dónde está la mayoría calificada del pueblo? ¿Y dónde está la minoría descalificada que el pueblo tiró a la basura? Así es. Esos son los que dicen que el pueblo no nos quiere. Esta reforma fue parte de la plataforma electoral de la Cuarta Transformación para esta elección y dicen que nadie nos quiere. Ay, ¿dónde estarían el 2 de junio pasado los de la oposición? Yo creo que andaban de paseo, yo creo que estaban en el club en donde todos les dijeron en el club de golf que iban a votar por ellos. ¿Sí? Yo creo que por ahí andaban. Pero no se dieron cuenta ni a qué horas les pasó el tren de la Cuarta Transformación encima y que el pueblo de México los tiró a la basura. Así es. Hemos escuchado que ya con esta reforma, ahora sí, ya merito llegamos a ser Venezuela y Cuba. Ahora sí, ya merito. Pero la verdad, pueblo de México, yo quiero hablarles a ustedes porque ustedes sí entienden, ellos no tienen remedio, ya no hay forma de que tengan remedio. El pueblo de México entiende muy bien. Quiero explicar, la Sedena es la Secretaría de la Defensa Nacional, es parte del Poder Ejecutivo en nuestro país. El Poder Ejecutivo depende de una sola persona. Una persona que fue electa por el pueblo de México, que es el presidente o la presidenta de la República. La Sedena está subordinada al presidente. En la Sedena hay varias corporaciones al interior. Una es el Ejército Mexicano, otra es la Fuerza Aérea Mexicana y ahora con esta reforma que la mayoría calificada del pueblo hoy va a votar, la Guardia Nacional será otra corporación. La Sedena no es el Ejército. La Sedena no es el Ejército, no son sinónimos. La Guardia Nacional no es el Ejército, será parte de la misma familia. ¿Para qué?
para que pueda tener esa formación castrense que se requiere para tener una disciplina, que no se relaje como lo hicieron en tiempos de García Luna, que eso no suceda. Entonces, la Guardia Nacional sería parte de eso, pero tienen una formación policial firme en derechos humanos. Dicen esos de la derecha que tiraba a la basura el pueblo de México que estamos militarizando el país. A ver, militarizando el país. Ay, también dijeron otra cosa que me llama la atención, que nosotros lo que queremos es darle más poder a Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién es el jefe de las Fuerzas Armadas desde hace mucho? El presidente de México. Hoy, Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién es el jefe de la Guardia Nacional? El presidente de México, hoy Andrés Manuel López Obrador, y en unos días Claudia Sheinbaum Pardo, ¿sí? Entonces no se le va a otorgar ni más ni se le va a quitar, nada menos, no va a pasar nada, simplemente quedan al mando del mismo comandante supremo. Pero dicen, ahorita unos dijeron que el presidente abdicó ante las Fuerzas Armadas y ya les entregó el país. ¿Se acuerdan de uno chaparrito peloncito que vino aquí, se metió por ahí atrás hace unos años a fuerzas y que, porque era espurio, se robó la presidencia de México y luego ¿qué hizo? Se puso una casaca militar. Ese militarizó al país, se militarizó a él mismo, se puso una casaca y se puso una gorra. Y después sacó al ejército sin ninguna regulación a las calles a matar gente. Eso no está pasando en este sexenio, no ha sucedido y no va a suceder. Ya no me aguantan, se aguantan 3 minutos que se echaron ustedes. Entonces, al pueblo de México, yo sé que ya no les creen. Es tiempo de la cuarta transformación y aquí está su mayoría calificada. Gracias. Con esto, se busca fortalecer la seguridad pública en todo el país. Vamos a ver y escuchar lo que dijo nuestro presidente en la mañanera del viernes, 20 de septiembre. Bueno, yo estoy muy contento y además tranquilo porque al aprobarse la reforma para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, esto va a significar que todo el esfuerzo que hemos hecho para crear la Guardia Nacional, que ha significado en 5 años crear una institución que ya tiene el respaldo de la mayoría del pueblo, que todo este esfuerzo no se eche por la borda con el paso del tiempo, que esto no se destruya, que no vuelva a suceder lo que ya se padeció con la Policía Federal, que se inició con Zedillo y llegó a manejarla García Luna y se corrompió. En su mejor momento llegó a tener 40,000 elementos, pero no profesionales, no disciplinados, muchos administrativos, más que operativos. En ese tiempo calculo que habían 20,000 elementos para todo el país. Durante todo el tiempo que estuvo la Policía Federal, no hicieron cuarteles, instalaciones, iban los policías federales a misiones y tenían que acampar a la intemperie o en hoteles. Y lo peor, que se vincularon a la delincuencia. Ahora en el juicio a García Luna, no solo lo están juzgando por los 6 años que fue secretario de Seguridad Pública con Calderón, sino desde antes, cuando tenía que ver con la Policía Federal preventiva. Lo están juzgando por una década, por 10 años. Entonces, imagínense, la Guardia Nacional ya tiene 130,000 elementos. Se han construido cerca de 500 cuarteles, instalaciones. Todos esos elementos han pasado por una formación. Hay disciplina
Han estado los integrantes de la Guardia Nacional bajo el mando de oficiales de la Secretaría de la Defensa. No hemos tenido problemas de abusos de autoridad, de violación de derechos humanos, de masacres cometidas por la Guardia Nacional. La gente aprueba el desempeño de la Guardia Nacional. En 5 años, o sea, crear una institución. No teníamos una institución así para garantizar la seguridad pública y que se quede como la Policía Federal, dependiendo de Gobernación, dependiendo de la Secretaría de Seguridad Pública, pues es un riesgo. Si se convierte igual que el Ejército, que la Fuerza Aérea, en una rama de la Secretaría de la Defensa, tenemos la garantía de que va a permanecer y va a seguir actuando con rectitud. Este es el mensaje que le da a los que mencionan de que la Secretaría de Seguridad al mando de Omar García Harfuch se va a quedar sin un brazo que puede ejecutar lo que está haciendo la Secretaría, y también sería el mensaje que le daría a los que hablan del mando civil, mando militar. Ya la doctora Shimon Pardo ha mencionado de que ella es la presidenta, va a ser la presidenta de México y es civil, pero bueno, me gustaría escuchar su precisión al respecto. Pues es eso lo que dice la presidenta, comandante o comandanta, comandante suprema de las Fuerzas Armadas, va a ser la presidenta constitucional, Claudia Sheinbaum. Eso hay que tenerlo muy presente. Y la Secretaría de Seguridad Pública tiene muchísimas otras tareas, actividades. Tiene que ver con los reclusorios, por ejemplo, tiene que ver con toda la política de coordinación de las policías, la coordinación del sistema de seguridad pública a nivel nacional, tiene que ver con la protección civil, con muchas cosas, muchas tareas. La última encuesta del INEGI, creo que la dieron a conocer ayer, sobre la opinión que tiene el pueblo de las autoridades de seguridad. A ver si la damos a conocer, porque una cosa es lo que opinan los de la llamada clase política, o los de la sociedad civil, y otra cosa es lo que opina la mayoría de los mexicanos. Mire, percepción social sobre el desempeño de autoridades. Esta es la que dieron a conocer ayer o antier. Marina, 86.7 de aprobación por los ciudadanos. Sobre el desempeño de confianza. Sobre el desempeño. Ejército, 84.3. Guardia Nacional, 77.2. Fiscalía General de la República, 61.9. Policía Ministerial, 60.8. Jueces, 60.7. Policía Estatal, 57.3. Ministerios Públicos, 56.4. Policía Municipal, 51.6. Policía de Tránsito, 45.5. Ahí es percepción. Ya se nos quedó eso de que los mordelones son los de tránsito. Pues no,
Los mordelones son los machuchones. Lo que pasa es que nos habían lavado el cerebro. Este es de confianza, mira. Sí. Confianza, Marina 89.3, Ejército 86.7, Guardia Nacional 80.6, Fiscalía General de la República 65.1, Policía Ministerial 62.4, Policía Estatal 61.5, jueces 60.5, Ministerio Público 59.7, Policía Municipal 58.3 y también Policía de Tránsito 48.5. Y percepción de corrupción en autoridades. Ahí ganan los jueces. Lo de tránsito les digo. Y los jueces, segundo lugar. Policía de Tránsito 72.2. Sí, son corruptos. Jueces 64.6. Son corruptos. Policía Preventiva Municipal 62.4. Policía Estatal 60.7. Ministerio Público 60.2, Fiscalía General de la República 54.9, Policía Ministerial, Judicial o de Investigación 54.8, Guardia Nacional 30.6, Ejército 25.5, Marina 19.8. Es que esto es el sentir del pueblo, no de la élite. Entonces, para los de la élite, la Guardia Nacional es militarizar. Eso en el flanco izquierdo. Y la élite conservadora, me imagino que no quiere que exista una policía, una guardia que garantice que no haya privilegios. Pero esta es la realidad. Y yo estoy muy contento porque si queda la Guardia Nacional dependiendo de la Secretaría de la Defensa, larga vida. Si no, nos va a salir otro García Luna. La quisiera firmar esta próxima semana, presidente, para que se aprueben los estados también antes de. La quisiera firmar antes de irse a su rancho. La quisiera firmar esta reforma a la Guardia Nacional. A ver si da tiempo, porque tiene que ir. Primero va al Senado la semana ya que viene. Ya nada más me queda a mí la semana próxima. Y luego tiene que ir a las legislaturas. Pero aprobándose en el Senado, yo creo que en las legislaturas, si hasta los legisladores del conservadurismo deberían de consultar a los gobernadores de sus partidos. Por ejemplo,
¿Cómo va a votar un legislador de Guanajuato en contra de que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa? O un legislador de Jalisco, o un legislador de Nuevo León. Sí, hay más guardias nacionales en esos estados y ahí están ayudando que policías estatales y que policías municipales, y que además la mayoría de los policías municipales, no todos desde luego, pero en muchos municipios están vinculados con la delincuencia. O sea, y solo por cuestiones politiqueras van a decir, no voto por eso. Por eso yo creo que muchos legisladores, independientemente de las diferencias políticas o ideológicas, van a actuar de manera consecuente. Ya hay como en la mitad de los estados en donde son más los elementos de la Guardia Nacional que policías estatales y municipales. Y mi recomendación a las autoridades locales, gobiernos estatales, municipales, que se apoye más o que se le dé más participación a la Guardia Nacional. Hay una razón. Los policías municipales viven ahí están sus familiares, están más expuestos. Es muy difícil no someterse a la delincuencia, que hay amenazas y tentaciones. Están muy vistos ahí. La Guardia Nacional, como los elementos de la Marina y del Ejército, ¿sí?, los rotan, no llegan a identificarlos las bandas de delincuentes. Y esto ayuda mucho a que no se corrompan, que no se alíen. Porque imagínense si la policía municipal o estatal está al servicio de la delincuencia, ¿qué esperanza para el ciudadano? Entonces, todo eso se tiene que ir tomando en cuenta. Antes, la verdad, no les importaba la seguridad pública, no les importaba. Pues les estoy hablando que en su mejor momento eran 20,000 elementos operativos para todo el país, porque constitucionalmente ni el Ejército ni la Marina podían dedicarse a labores de seguridad pública. Con la reforma que se logró, ahora contamos con el apoyo de Marina,
de Defensa y se creó la Guardia Nacional. Entonces, esa es mi explicación. Y acerca de la represión y del militarismo, eso depende de la autoridad civil. En lo nacional, pues del presidente, ahora de la presidenta, porque de acuerdo a la legislación, a las leyes de las Fuerzas Armadas, el comandante supremo, comandanta suprema, va a ser la presidenta de la República. ¿Quién dio la orden en el 68 para la represión? Díaz Ordaz. Y así es todo. ¿Quién daba la orden para que se masacrara a personas cuando se desató la guerra contra el narcotráfico? Pues el presidente Calderón. ¿No fue él, pues, vestido de militar, a dar la orden allá en Apatzingán, entrando su gobierno? En este gobierno no ha habido desapariciones, no ha habido represión, no ha habido tortura, no hay masacres. Los índices de letalidad son de los más bajos, porque son menos los muertos que los detenidos y heridos. Antes era al revés, cuando Calderón eran más los muertos que los heridos y detenidos. Entonces, todo eso hay que irlo exponiendo, explicando, y que nos ayuden, porque se avanzó bastante en detener el crecimiento delictivo, pero falta, porque quedaron todas esas malas prácticas de contubernio, de asociación delictuosa entre autoridades y delincuencia. Bueno, lo que estamos ahora constatando con el caso de García Luna. Y la mayoría de los medios no dice nada. Fue una cosa gravísima. Estaba yo hojeando el documento de la sentencia, lo recomiendo que lo lean, es gravísimo todo el sustento de las acusaciones que se le hacen a García Luna. Y también lo acusan de que estaba sobornando incluso a los reos, o sea, que seguía sobornando dentro de la prisión a los reos para que cambien de la declaración. Sí, pero los sobornos durante 10 años. No, pero el tema es de que los mantiene, o sea, supuestamente es que los mantiene, de según sí, se dice. El recibir sobornos por protección. Y normal, vi una entrevista que le hizo Ciro, ahora salió en la red, cuando estaba dejando la secretaría, y sale una primera acusación en contra de él y Ciro lo entrevista, pero con
mucho respeto y cuidado. Y lo que me llama la atención, bueno, le da todo el tiempo Ciro lo apoya en sus dichos. Sí, claro, dice, yo he estado contigo, ahí me enteré, dice, como en en 4 ocasiones, dice, 2 en no sé dónde y 2 allá en tu oficina, en el búnker, tomamos café y todo. Esto antes de que lo detuvieran. Pero lo que más me llamó la atención es que le dice, bueno, ¿y qué haces aquí, en México? No, pues es que como es día feriado en Estados Unidos, vine aquí. O sea que ya vivía allá y todo, ninguna pregunta, oye, ¿y dónde vives? ¿Y por qué te fuiste a vivir allá? ¿Y cómo le haces, pues? Porque no es cualquier cosa, ¿no? Tener departamentos allá y ahora sí que ¿quién pompó? Pero nada de preguntas sobre eso, todo normal. Se pueden ir a vivir a Miami o a Madrid, que está de moda, y no pasa nada. Entonces, sí vean el relato de la sentencia. Y a mí me llamó la atención y quería yo saber por qué, bueno, la carta que escribe García Luna, ¿la escribe antes o después? Que no he llegado todavía a saber. Antes de que conociera el documento de la solicitud de sentencia, o no sabía, pero es cosa de esperarnos. No, me gusta hablar de eso. Mire, yo una de las cosas que agradezco a la vida es que me tocó, por mis convicciones, ocupar este encargo para ayudar a mi pueblo y a mi querido México. Pero a mí no me gusta que nadie sufra. No le deseo mal a nadie. Por eso puedo decir gracias a la vida. Ya me falta muy poco y ya estoy cumpliendo mi misión. Logré algo que era antes muy difícil. Una vez le preguntaron al maestro Pani, que era muy cercano a Obregón, que por qué no buscaba ser presidente si era muy amigo de Obregón. Y contestó Pani, es que yo no podría mandar a matar a nadie.
porque antes se actuaba con mucho autoritarismo. Entonces, yo no quiero que nadie sufra, ya que corresponda a las autoridades dictar sentencia y que cada quien asuma su responsabilidad y sobre todo el que se tenga en cuenta que hay que estar bien con uno mismo, con nuestro tribunal, que es la conciencia. A veces se puede estar en la cárcel y si uno es inocente y si está en la cárcel porque se está luchando por una causa justa, la cárcel en vez de convertirse en prisión, es un lugar que dignifica y además protege. Aquí hemos hablado de cómo dirigentes sociales, opositores, en la época de mayor autoritarismo, fueron a la cárcel y se salvaron porque estuvieron unos años en la cárcel y salieron. Pasó el vendaval autoritario y pudieron vivir y no los asesinaron. Hubieron dirigentes que no fueron a la cárcel y los asesinaron. Entonces, todo depende de la conciencia. De eso es lo que se debe de preocupar un dirigente, de estar bien con su conciencia y estar bien con el prójimo. Oiga, presidente, rápidamente dos cuestiones. La primera, no sé qué le haya comentado su consejería jurídica respecto a esta admisión que hizo el día de ayer la ministra Norma Piña de este recurso de controversia para buscar tirar la reforma judicial promovida por jueces, ministros y magistrados que se estipuló como de urgente resolución. Si nos puede comentar de eso. Bueno, eso corresponde pues a la consejería jurídica y al poder legislativo. Ya se ha hablado bastante de que no hay fundamento legal para detener una reforma constitucional, porque es facultad exclusiva del Poder Legislativo, es su razón de ser. Si se cumplen todos los procedimientos que establece la misma Constitución, las leyes, eso lo deberían de saber no solo los abogados, sino con más razón las autoridades judiciales. Yo lo único que recomendaría es de que ya dejen de estar afectando al Poder Judicial, que lo siguen deteriorando, porque pues eso mismo es lo que termina de convencer a los que tenían duda, ese comportamiento completamente arbitrario, sin fundamento legal. ¿Cómo actúan
para defender privilegios sin tomar en cuenta la Constitución, sin tomar en cuenta las leyes, extralimitándose o buscando extralimitarse en algo que no les corresponde. Eso no tiene nada que ver con un auténtico Estado de Derecho. Eso es reafirmar el que querían la permanencia de un Estado de chueco. Ojalá y se serenen y actúen de manera responsable. Desde hace casi 6 años que llevo cubriendo esta fuente, he comprobado el humanismo de su administración. Desde mi trinchera he luchado contra diferentes intereses que dañan el tejido social, la seguridad patrimonial y salud de los mexicanos. En el curso de una de mis investigaciones me convertí en víctima de una privación de la libertad, siendo sometida a un intento de asesinato y a un terrible cautiverio. Este incidente, aunque doloroso y aterrador, solo incrementó mi espíritu de lucha y me fortaleció aún más. Gracias de todo corazón por su intervención, ya que hizo que mis agresores me fueran a abandonar al IMSS de Lomas Verdes, donde me salvaron la vida. Pude experimentar en carne propia la vulnerabilidad y el miedo que muchas personas en nuestro país enfrentan diariamente. Estoy convencida de la importancia de la justicia social, la igualdad de oportunidades y el bienestar de todos los mexicanos. Gracias, presidente, por darme el respaldo y poder solucionar y ayudar a los demás. Es momento de que ese hombre que parece corredor keniano disfrute de la tranquilidad y del camino que ha forjado. Gracias, gracias, gracias. Sí. No, felicidades a ti, porque enfrentaste una situación muy difícil y eres un ejemplo de cómo con perseverancia, ¿no?, con mucha fe, se pueden enfrentar todas las adversidades. Siempre hay salidas, siempre. No hay que darse por vencidos. Y muchas felicidades a ti. Y vámonos a desayunar. Fíjense que yo cometí el error porque pues no estoy actualizado en las normas del partido de Morena y resulta que si la eligen, ella va a entrar a ocupar su sitio como dirigente hasta el 1 de octubre y no tiene problema legal para que termine. Y además quiere ella, me pidió, si tan luego dije aquí lo del viernes, casi me estaba esperando para decirme, oiga, ya quiere que yo me vaya, si no es así, a ver, pues explícame, ¿no? Y ya me explicó y yo pues la estimo mucho, la agradezco mucho y claro que si no tiene problema legal y en el caso de que la elijan para dirigente o para cualquier cargo en Morena, ella me decía que entraría formalmente hasta el día 1 de octubre. O sea que va a quedarse hasta que concluya el gobierno. Qué bien que me preguntaste eso, porque sí, es que yo me equivoqué aquí. Pensé de que como iban a ser candidatos tenían que dejar el cargo, pero no. El INE formalizó la pérdida del registro del PRD como partido político nacional. ¿Usted militó en ese partido? Yo le tengo mucho cariño al PRD, tengo muy buenos recuerdos, fui fundador junto con muchos otros, mujeres, hombres,
de ese partido. Se avanzó bastante, me tocó dirigirlo. Me siento muy orgulloso que cuando dirigí ese partido, además de que se avanzó mucho, logramos un propósito, el romper el bipartidismo que quería Salinas, de PRI-PAN, la llamada alternancia, que era gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. Y así querían llevársela, engañando, cambiando nada más de siglas, de colores, ni siquiera de personajes. Pero cuando ganó el PAN la primera vez la presidencia, y la única, porque después no ganó, se robaron la presidencia, pero la primera vez su secretario de Hacienda de Fox fue subsecretario de Hacienda de Salinas, y todos fue lo mismo, no hubo ningún cambio. Entonces, cuando estuvimos en el PRD, en una elección intermedia, desplazamos al PAN como segunda fuerza y logramos muchas cosas, y se demostró que había otra opción, otra alternativa, otro camino, otra vía. Por eso, pues no celebro el que haya perdido su registro el PRD. Fueron circunstancias, ojalá y lo que llevó a que el PRD perdiera su registro sirva de elección a otros partidos para no cometer los mismos errores y para no olvidar que el actor principal en todo proceso político siempre es el pueblo, incluyendo a Morena. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Así es. Y nunca más el desprecio al pueblo, ignorar al pueblo. Nunca más. Y si no se logra tenerle amor al pueblo, que eso es lo ideal, amar al prójimo, cuando menos que aprendan a respetar al pueblo, que hagan a un lado la mala costumbre de sentirse superiores al pueblo, de ningunear al pueblo, porque eso les afecta mucho. Miren lo que acaba de pasar. Pensaron de que con el dinero y con los medios de comunicación o información o manipulación iban a regresar por sus fueros y el pueblo se los
recetó, les dio un tengan para que aprendan, o toma tu champotón. Pero como son tan clasistas y racistas y prepotentes, no quieren, ahí andan, aferrados a su conservadurismo rancio. Pero también hay que respetar, no puede haber pensamiento único, hay que garantizar el derecho a disentir y no ver a nadie como enemigo, si acaso como adversarios, no odiar a nadie, respetarnos y querernos. Y eso es todo por hoy. Si te ha gustado el video, no olvides darle un me gusta y suscribirte para más contenido como este. ¿Tienes preguntas o comentarios? Déjalos abajo. Me encantaría leer tu opinión y responderte. También puedes seguirme en mis redes sociales para estar al día con las últimas novedades. Los enlaces están en la descripción. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo video. Hoy y siempre, es un honor estar con Obrador y con Claudia hoy.